Buenas noches, vamos a hablar acerca de lo que es pancreatitis aguda. Quien les habla es José García Araújo, residente segundo año de Cirugía General, Universidad Libre, Seccional Barranquilla. Esta es la tabla de contenido que pretendemos desarrollar a lo largo de esta charla, llevándonos cada uno de estos puntos principales en el contexto de esta patología, al igual que unas breves conclusiones para llevarnos a casa. Iniciando acerca de la anatomía, tener en cuenta el que el páncreas es un órgano retroperitoneal con un peso aproximado de 100 gramos, con unas estrechas relaciones a nivel de la cavidad abdominal, en la parte anterior, teniendo sus límites con la parte retrogástrica, al igual que las diferentes estructuras que podemos observar, como es el colon transverso, el mesocolon, una estrecha relación con los vasos mesentéricos superiores, al igual que la aorta, la vena cava, las venas renales, al igual que las arterias, y asimismo con una estrecha relación, como podemos observar, con el duodeno, la cabeza del páncreas y el vaso en relación a la cola. El páncreas, por su lado, se divide en cinco partes, que son el proceso unciforme, la cabeza pancreática, el cuello, el cuerpo y la cola, y existe una relación estrecha de la cabeza con todo lo que es la arcada duodenal de la segunda porción, y a nivel de la cola vamos a tener de que existe un 50% de relación de la cola con el hilio esplénico, un 42% con el polo inferior, un 8% con una relación de la cola del páncreas con el polo superior. En un corte sagital, como podemos observar en la primera imagen, vemos la relación que tiene el páncreas con los vasos mesentéricos, al igual que con la vena y arteria renal, y asimismo con las relaciones con la tercera porción del duodeno y el mesocolon transverso, como podemos observar. Tener en cuenta también de que ese proceso unciforme puede tener o puede extenderse más allá de los vasos mesentéricos o no. Como podemos observar, puede llegar a la vena mesentérica, puede llegar sin tocarla o puede tocarla, o inclusive puede extenderse a lo largo de todo lo que es la arteria mesentérica o más allá de esta. Ahora, tener en cuenta de que esto puede condicionar inclusive datos de isquemia mesentérica cuando existen eh, procesos neoplásicos a este nivel. Ahora, con respecto al conducto pancreático, tener en cuenta de que este, dependiendo el autor, va a tener ciertas medidas y dependiendo su localización. En la cola, un promedio de 2,4 milímetros de diámetro, en el cuerpo de 3,5, en la cabeza de 4,8 milímetros. Sin embargo, las medidas más aceptadas es alrededor de 3 milímetros de diámetro a nivel de la cabeza del páncreas. Con respecto a la longitud, esta longitud, dependiendo de los diferentes autores, perdón, va a variar entre 50 a 300 milímetros. Sin embargo, todo va a depender del autor y la edad del paciente, porque se han encontrado inclusive medidas de alrededor de 300 milímetros. Tener en cuenta que el conducto pancreático va a formar a nivel de la ampolla de Vater lo que conocemos como el complejo esfintérico de Boyden, donde se va a conformar cuatro esfínteres, dos coledocianos, el superior y el inferior, uno netamente a nivel de la ampolla donde confluye tanto el esfínter, donde confluye el conducto colédoco junto con el conducto pancreático, y un esfínter localizado a nivel pancreático, que es el llamado esfínter pancreático. Con respecto a la anatomía vascular, tener en cuenta que el páncreas tiene una irrigación proveniente del tronco celíaco, de la arteria gastroduodenal, que saca unas ramas en la parte superior de la segunda porción del duodeno, que son las arterias pancreático-duodenales superiores, tanto anterior como posterior, que se van a anastomosar a lo largo de toda la arcada, tanto en la parte superior como posterior, con ramas provenientes de la mesentérica superior, como son las arterias pancreático-duodenales inferiores, tanto anterior como posterior. Por otro lado, va a tener una irrigación de la arteria pancreática dorsal, rama de la esplénica,
que va a tener una rama hacia el cuello, hacia la cabeza del páncreas, y otra rama que se va a convertir en la arteria pancreática transversa, que va a anastomosarse con la arteria esplénica a lo largo del páncreas. Por otro lado, el drenaje venoso está dado por las venas pancreático-duodenales superiores e inferiores, tanto anterior como posterior, que van a tener su drenaje a nivel del tronco espleno-mesentérico, formando la vena porta. Con respecto a la función del páncreas, tiene una función que se va a dividir en exocrina, que corresponde al 80% de la masa pancreática, conformado por células hacinadas, conductos y conductillos que van a secretar aproximadamente entre 500 y 800 cc día de líquido alcalino conformado por bicarbonatos y enzimas digestivas. Por otro lado, vamos a establecer que las diferentes enzimas van a ser la milasa, la lipasa, el tripsinógeno, entre otros, que van a corresponder a la fisiopatología de la enfermedad. Con respecto a la función endocrina, está dada por los islotes de Langerhans en alrededor de un 2% de la masa pancreática, donde se van a secretar diferentes hormonas que regulan la glucosa sérica. Entre eso tenemos las células alfa, que van a liberar glucagón, las células betas, que van a liberar insulina, las deltas, que es la somatostatina, las células F, el polipéptido pancreático, que tiene como finalidad inhibir la secreción exocrina pancreática. Como definición, varios artículos definen la pancreatitis aguda como una enfermedad inflamatoria aguda del páncreas, y es una de las enfermedades más comunes del tracto gastrointestinal, que genera en los pacientes una carga emocional, física y financiera a los sistemas de salud a nivel mundial. Con respecto a la epidemiología, tiene una incidencia a nivel mundial del 2 al 5% por año, con aproximadamente 3,4 a 73,4 casos por cada 100.000 habitantes a nivel mundial, que esa incidencia a nivel de los Estados Unidos es alrededor de 110 a 140 casos por cada 100.000 habitantes, generando alrededor eh, de más de 300.000 visitas a los servicios de urgencia por año, y que acarrea unos costos de hospitalización por paciente de alrededor de $7.000, y de manera global de 2.500 millones de dólares. Como les mencioné, una tasa de obesidad y de cálculo biliares. El tabaquismo por sí solo incrementa el riesgo de pancreatitis no relacionada con cálculos biliares, y tener en cuenta que la tasa de letalidad viene en descenso. La tasa de mortalidad, por lo tanto, mantiene alrededor de 5.000 a 9.000 muertes por año. Tener en cuenta que el 80% de las presentaciones de la pancreatitis es leve, con una mortalidad del 3%, mientras que la pancreatitis moderadamente severa y pancreatitis severa corresponde al 20% de los pacientes con pancreatitis, y que conlleva una mortalidad entre el 13 al 35%. Ahora, si hablamos de las dos presentaciones, la pancreatitis aguda intersticial es un 3% de mortalidad, mientras que la necrotizante nos arroja una mortalidad de alrededor de un 17%. Con respecto a la etiología, si vemos, la etiología de la pancreatitis puede ser multifactorial. Sin embargo, las causas más comunes, que oscilan entre un 40 y 70%, son los cálculos biliares. Se recomienda realizar ecografía para hacer una precisión diagnóstica en el momento del abordaje de los pacientes, y como recomendación en los pacientes que no han tenido un hallazgo de cálculos biliares como etiología, se recomienda aumentar la sensibilidad del estudio, realizando una segunda exploración, pasando de un 66% a un 83%. El alcohol corresponde al 25 y 35% de las causas de pancreatitis aguda. Sin embargo, para hablar de alcohol como etiología, los pacientes deben tener un consumo intenso, y este se define cuando tenemos
un consumo mayor de 50 gramos día durante más de 5 años. Tener en cuenta que esta es la causa que va a generar una forma evolutiva de pancreatitis aguda a pancreatitis crónica. La hipertrigliceridemia corresponde del 2 al 5% de las pancreatitis, y para que alcance como etiología deben tener unos valores mayores de 1000 miligramos por decilitro a nivel sérico para tenerlo en cuenta como causa de pancreatitis aguda. Sin embargo, el riesgo puede aumentar en un 4% por cada 100 miligramos por decilitro que aumenten los triglicéridos por encima del valor normal. Ahora, la hipercalcemia también corresponde a otra etiología de la pancreatitis aguda, sin embargo, tiene una incidencia baja y hace parte de uno de los medios fisiopatológicos en los cuales puede llevar al desarrollo de pancreatitis, que explicaré en las próximas diapositivas. La pancreatitis posepre también es una causa poco frecuente, sin embargo, corresponde como un evento adverso asociado al desarrollo de esta patología, y los factores más relacionados van a tener en cuenta la disfunción del esfínter de Oddi, la experiencia del endoscopista, una canulación difícil que se corresponde a más de 5 intentos, o inclusive cuando hablamos de sepre terapéutica. Los medicamentos se han demostrado alrededor de más de 30 medicamentos involucrados en el desarrollo de pancreatitis aguda. Sin embargo, los más relacionados son la 6-mercaptopurina, la satioprina, las estatinas. En el boom del manejo de la obesidad están los análogos del GLP-1, que son antidiabéticos orales que permiten también el desarrollo de esta patología. Otros medicamentos menos comunes son el trimethoprim, las tetraciclinas, los antituberculosos, anticonvulsivos, como el ácido valproico, la carbamazepina, medicamentos para VIH como la amibudina, que son antirretrovirales, tratamientos como los antihipertensivos, inclusive medicamentos de uso diario como el paracetamol pueden verse involucrados en el desarrollo de pancreatitis aguda. Las infecciones que pueden ser virales, bacterias, hongos o inclusive parásitos también están involucrados algunos agentes como podemos observarlos, y las etiologías vasculares más en relación con el proceso de vasculitis como el lupus, la panarteritis nodosa, origen arterioembólicos en los casos de fibrilación auricular que pueden llevar a una isquemia mesentérica, o una isquemia a nivel del tronco celíaco que conlleva a deterioro de la irrigación del páncreas, llevando hacia pancreatitis de origen vascular. Otras causas son las pérdidas sanguíneas intraoperatorias que llevan a un choque hemorrágico y por lo tanto a la al desarrollo de esta patología. Alteraciones mucho menos frecuentes son de origen anatómico, producto de compresiones extrínsecas del conducto de Wilson, por ejemplo, en los quistes pancreáticos, en los quistes de Coledo, con los tumores pancreáticos biliares, en los tumores periampulares o inclusive en alteraciones anatómicas como el páncreas divisum o el páncreas anular. Las alteraciones fisiológicas más relacionadas con esta patología es la disfunción del esfínter de Oddi, o inclusive alteraciones genéticas que pueden predisponer a mutuaciones de genes como el gen PRSS1 o el gen CFTR, que va a conllevar a el desarrollo de pancreatitis hereditaria autosómica, ya sea dominante o recidiva o recesiva, respectivamente. Ahora, tener en cuenta que la pancreatitis idiopática, que es una causa de pancreatitis aguda, para determinar o llegar a este diagnóstico se deben hacer diferentes estudios de manera exhaustiva que van a incluir laboratorios, ecografías, colangiorresonancias, ultrasonografías endoscópicas, CPRE, análisis de bilis para microlitiasis, inclusive manometría de esfínter de Oddi para descartar todas las causas en relación a pancreatitis de origen biliar u otras causas que puedan conllevar a pensar en una pancreatitis idiopática. Con respecto a la fisiopatología, tener en cuenta que el ácido pancreático corresponde a o está formado por 20 a 50 células acinares, y que van a formar por acción
de estimulación a nivel acinar, la síntesis de enzimas que van a estar reguladas a través de unos componentes ya sea neuronal y hormonal. Ahora, ¿cómo se libera las enzimas pancreáticas? Inicialmente existen dos fases, una fase interdigestiva que es ayuno y una fase digestiva que tiene eh, una etapa cefálica, otra gástrica y sobre todo que es máxima a nivel intestinal, donde por eh, la dieta de aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos a nivel del duodeno, se va a liberar enzimas pancreáticas a través de amilasa, lipasa y simógenos por acción de la colecistoquinina como principal agente en estas dos fases que mencioné previamente, y que esto conlleva la liberación de enzimas pancreáticas y a través de otras enzimas a nivel de los enterocitos, como es la enteroquinasa, va a convertir el tripsinógeno en tripsina y este a su vez va a llevar a otros simógenos como son más tripsinógenos, quimiotripsinógenos, elastasa, entre otros, a formar a su forma activa en tripsina, quimiotripsina, elastasa para llevar así consigo la digestión a nivel de la segunda porción del duodeno y toda la parte, bueno, donde se van a liberar y van a tener su principal función. Ahora, tener en cuenta que las enzimas se almacenan en forma de simógenos y que estos simógenos se van a secretar de forma inactiva y por acción de la enteroquinasa que se van a convertir en formas activas. Ahora, existen medidas reguladoras de esta liberación de simógenos a través de la producción de inhibidores de tripsina como la serina proteasa inhibidor casal tipo 1 o SPIN1 que va a llevar a que o impedir o generar un feedback negativo en la liberación de tripsina. Ahora, las bajas concentraciones de calcio intracelular también conllevan a que no ocurra esta liberación de enzimas pancreáticas y por lo tanto no se activen. Ahora, con respecto a la fisiopatología, existen varias teorías que apoyan la formación de la pancreatitis aguda, como es la teoría de la colocalización, en la cual un bloqueo de la secreción pancreática que ocurre en los primeros 10 minutos, existe una activación de las enzimas pancreáticas que va a llevar a la acumulación intraacinar de estas enzimas y un daño acinar. Ahora, esa activación de las enzimas pancreáticas se da a través de enzimas liposomales como es la catecina B, que va a convertir el tripsinógeno en tripsina y este a su vez activa otras enzimas como vimos previamente, al igual que el sistema de complemento, la coagulación, la fibrinolisis, llevando así consigo eh, un un daño a nivel acinar, como mencionamos previamente. Está la teoría de los polímorfos nucleares, donde la activación de las enzimas pancreáticas va a generar un daño acinar y consigue una respuesta inflamatoria sistémica, activando diferentes citoquinas como la interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, que es responsable, que son las principales responsables de la respuesta sistémica y el síndrome de distrés respiratorio adulto en los pacientes, y que esta activación de citoquinas al igual va a generar mucha más respuesta inflamatoria que consigo va a llevar al reclutamiento celular de neutrófilos, macrófagos, aumentando la permeabilidad vascular y a través de factores neurogénicos como la sustancia P, los factores vasculares como la endotelina y el óxido nítrico va a llevar a cambios microcirculatorios a través de vasoconstricción y éstasis capilar que conlleva una isquemia progresiva. Otra teoría es la teoría del calcio, donde vamos a ver que ya sea por una liberación inadecuada de calcio intracelular, un aumento de calcio extracelular o mecanismos defectuosos a nivel de la recaptación de calcio, van a aumentar de manera sostenida el calcio citosólico a nivel de los acinos, conllevando a una activación prematura del tripsinógeno a tripsina y con ello una lesión y muertes acinar. Con respecto a la pancreatitis de origen biliar, que digamos que es la causa que le compete al cirujano general manejar,
Se debe o su fisiopatología está dada por una obstrucción a nivel de la ampolla de Bates debido a cálculos provenientes de la vesícula biliar o los conductos biliares que van a superar las presiones que aquí se manejan, al igual que las presiones que se manejan a nivel del conducto pancreático, llevando un reflujo de bilis al conducto pancreático que aumenta la presión intraductal de este, llevando a un edema intersticial, acumulación de líquido pancreático y activación de tripsinógeno a tripsina, conllevando a un daño acinar que va a desencadenar toda esa respuesta inflamatoria sistémica a través de mediadores citoquímicos y de células inflamatorias. Al hablar del abordaje diagnóstico de los pacientes con pancreatitis, debemos clasificarlos en base a la revisión de Atlanta realizada en el 2012, donde el enfoque diagnóstico está dado a través de un dolor abdominal típico, la elevación de las enzimas pancreáticas y las imágenes diagnósticas para pancreatitis aguda. Estos tres criterios de estos tres tenemos que tener dos para poder hablar de un diagnóstico preciso de pancreatitis aguda. Ahora, con respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos que el dolor es un dolor a nivel de epigastrio, que este se va a extender en forma de hemicinturón hacia el cuadrante superior izquierdo, que puede tener una presentación leve, solamente dolor a nivel de epigastrio, o puede ser un dolor difuso en presentaciones graves, que inclusive se puede confundir con un signo de irritación peritoneal. La irradiación en la espalda corresponde realmente a un 50% de los casos y puede haber en un 90% de los casos desarrollo de náuseas y vómitos por eh, irradiaciones, perdón, por la inervación a nivel del tronco celíaco. Ahora, la distensión con peristalsis alterada o disminuida puede ser como uno de los signos de pancreatitis en el contexto de un hilo inflamatorio. Inclusive podemos haber presencia de ictericia debido a coledocolitiasis concomitantes en los pacientes o si, inclusive signos de colangitis, en donde vamos a observar signos de respuesta inflamatoria sistémica como taquicardia, taquipnea, fiebre e inclusive hipotensión. Por otro lado, tener en cuenta unos signos clásicos que nos hablan de pancreatitis necrotizante, como es el signo de Colen, que es una equimosis periumbilical, o el signo de Gray Turner, que es un signo en la cual vamos a ver equimosis a nivel de los flancos. Como les mencioné, son signos que nos hablan de pancreatitis necrotizante y hablan y sugieren la presencia de un sangrado a nivel retroperitoneal. Hablando acerca de los laboratorios, tener en cuenta de que existen varios que nos hablan acerca de diagnóstico de pancreatitis. El primero de ellos, la amilasa, con una sensibilidad de 67-83%, especificidad del 85 al 98%, tener en cuenta de que este aumenta entre las primeras 6 a 12 horas, con un pico a las 48 horas y normaliza entre el tercer y quinto día. Ahora, tener en cuenta de que no solamente la pancreatitis aguda se puede ver elevado, sino en los pacientes en estado posepre, en pancreatitis crónica, pacientes con pseudoquiste pancreático, con ascitis pancreática, pacientes con patología biliar, parotiditis, trauma, pacientes llevados a cirugía, radiación, obstrucción intestinal, incluso en otras condiciones ginecológicas como por ejemplo el embarazo ectópico agudo, la salpingitis, la macroamilasemia, insuficiencia renal, etcétera. El segundo biomarcador es la lipasa con una sensibilidad mayor que la primera, de alrededor del 80 al 100%, especificidad del 98 al 99% y con un aumento desde iniciado el dolor entre las primeras 4 a 8 horas, con un pico en las primeras 24 horas, pero que este puede normalizar entre la primera y segunda semana de iniciado el dolor. También tiene unos falsos positivos como observamos en pantalla, como es el caso de insuficiencia renal, obstrucción intestinal, úlcera péptica, tumores pancreáticos, diabetes, enfermedad por VIH, estados de macrolipasemia,
estados post pretrauma abdominal, etcétera. Sin embargo, tener en cuenta de que la sensibilidad de estos dos estudios va a variar dependiendo del día en la cual se tome desde el inicio de los síntomas. Entre el día 0 y el día 1, la sensibilidad de lipasa y amilasa va a ser del 100 y 95% respectivamente, mientras que en el día 2 y el día 3 esa sensibilidad va a disminuir entre el 85 y 68% respectivamente para cada una de ellas. Ahora, existen otros biomarcadores como es el tripsinógeno urinario con una sensibilidad y especificidad altas, del 93 al 92%, que aumenta también en las primeras, en pocas horas y normaliza a los 3 días de tomado. Sin embargo, tiene un valor predictivo negativo del 99%, confiriéndolo como un estudio excelente para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Ahora, tener en cuenta de que existen varios estudios en los cuales se ha realizado o se ha tomado como diagnóstico temprano de pancreatitis aguda este biomarcador, este metaanálisis que les traigo, donde utiliza tres estudios que incluye 2.342 pacientes, establece una sensibilidad del 82% y una especificidad del 93%. Sin embargo, los costos implicados a este tipo de estudio conllevan a que no sea, digamos, factible y de uso rutinario. Ahora, sin embargo, también este tripsinógeno urinario, está el tripsinógeno urinario, perdón, que puede servir como biomarcador de gravedad de pancreatitis al ingreso con una sensibilidad del 71 y una especificidad del 75%. Sin embargo, cuando lo comparamos con biomarcadores como la PCR, alcanza sensibilidades similares y especificidades también muy similares a este biomarcador. Y si lo comparamos con el Apache, que es un score de pronóstico de mortalidad, tener en cuenta de que también alcanza sensibilidades muy parecidas e inclusive una especificidad mucho mayor en comparación a este score. Entonces digamos que hay que tenerlo en cuenta como un factor de predicción de severidad en los pacientes con pancreatitis aguda en base a este metaanálisis. Otros laboratorios ya más como de medida de forma anecdótica sería la amilasa urinaria debido a que tiene menos sensibilidad y especificidad que, eh, que la amilasa sérica y por lo tanto el uso es limitado de este tipo de estudios. Eh, esta revisión sistemática de Cochrane donde se compara la amilasa sérica, la lipasa y el tripsinoide urinario, al igual que la amilasa urinaria para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Compara o utiliza 10 estudios donde se incluyen 5.056 pacientes y establece cada una de las sensibilidades mirando con sensibilidades muy similares en los tres principales estudios o test para hacer diagnóstico. Sin embargo, especificidad mucho mayor para amilasa, perdón, para lipasa, confiriendo ser uno de los estudios más utilizados para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Con respecto a los demás laboratorios, tener en cuenta de que la pancreatitis aguda puede generar leucocitosis, PCR elevada, y que esto van a predecir también o van a ayudarnos como índices de predicción de severidad a pancreatitis severa cuando se toman en las primeras 48 horas, como es el caso de la PCR, si se encuentran valores más por encima de 150 miligramos por litro. El hematocrito en sí es, según la WCES, es uno de los laboratorios a tener en cuenta que nos van a predecir o nos va a ayudar a establecer un factor de riesgo para necrosis pancreática cuando encontramos valores de hemoconcentración por encima de más de 44% del hematocrito, que nos va a traducir en una extravasación de líquido intravascular hacia el tercer espacio como complicación de la pancreatitis. Y el boom que nos habla como un factor pronóstico independiente de mortalidad cuando está por encima de 20 y también de lesión renal aguda en el contexto prerrenal por esa misma extravasación de líquido
intravascular hacia un tercer espacio y asimismo como la elevación de citoquinas como la interleuquina 6, 8, 10 y el factor de necrosis tumoral. Con respecto a la procalcitonina, es un estudio que realmente nos ayuda a poder diferenciar durante la segunda semana o después de las 96 horas de iniciar el cuadro, puede diferenciar la respuesta inflamatoria sistémica inicial de los pacientes a una infección de necrosis pancreática o una infección concomitante en los pacientes con pancreatitis aguda, con valores por encima de 3,8 nanogramos por litro, por mililitro, perdón, con una sensibilidad del 93 y una especificidad de alrededor del 79%. El lactato sérico es otro biomarcador que nos predice pancreatitis severa. Sin embargo, también es predictor de muerte y de ingreso a la unidad de cuidados intensivos y debe considerarse subóptimo cuando se utiliza de manera única como biomarcador. Les traigo esta revisión de la literatura, bueno, una revisión sistemática en donde se evalúan los diferentes biomarcadores inflamatorios para predecir progresión de enfermedad de pancreatitis aguda a una pancreatitis necrotizante. Ahora, estos 5 estudios, se utilizaron 5 estudios donde se incluyó o donde incluyeron 645 pacientes, donde los puntos de corte para pancreatitis, perdón, para PCR, para predecir progresión de enfermedad eran por encima de 200 y 279 miligramos por litro, con una P estadísticamente significativa, un LDH por encima de 290 unidades por litro, también con una P estadísticamente significativa y que predecía de manera excelente el desarrollo de pancreatitis necrotizante al quinto día. Por otro lado, la procalcitonina por encima de 0,5 nos predice el desarrollo de infecciones pancreáticas en el contexto de necrosis pancreática. Acá podemos ver en estos forest plot lo que les mencionaba previamente con las diferentes sensibilidades y especificidad según los diferentes estudios que tuvieron en cuenta y se evaluaron tanto para PCR, procalcitonina y LDH para poder establecer como biomarcadores inflamatorios de predicción de enfermedad o evolución de enfermedad a pancreatitis necrotizante. Con respecto a las imágenes, tener en cuenta que la primera imagen a realizar para definir la etiología de una pancreatitis es una ecografía de abdomen para determinar la presencia o no de cálculos biliares a nivel de la vesícula biliar o a nivel de los conductos biliares con una sensibilidad del 84% y una especificidad cercana del 99%. Debe realizarse al ingreso o incluso en las primeras 48 horas, dependiendo la etiología, perdón, dependiendo del estado del paciente. Y en los pacientes o en los casos de pancreatitis aguda idiopática se deben hacer 2 ecografías para determinar y aumentar la sensibilidad mencionada del estudio con la finalidad de evaluar la presencia o no, debido a que es un estudio muy operador dependiente y muchas veces no se logra identificar de manera precisa la presencia de cálculos o microcálculos a nivel de la vesícula biliar o conductos biliares debido a la condición del paciente, la interposición de gases, la obesidad o el índice de masa corporal aumentado, entre otros factores que predisponen a la identificación de la etiología de origen biliar en el contexto de una pancreatitis aguda. Ahora, la tomografía, que digamos que es uno de los estudios que nos ayuda a hacer diagnóstico, estadificación y detección de complicaciones, es un estudio que realmente no se debe realizar de manera temprana en los pacientes y solamente se debe realizar en caso tal de dudas diagnósticas o cuando sospechemos de algún tipo de complicación. Importante mencionar que tiene una sensibilidad cercana de alrededor del 100% después del cuarto día para detectar necrosis pancreática y que el seguimiento, una vez que se haga este tipo de diagnóstico, se debería realizar entre el séptimo
perdón, cada 7 a 10 días posterior a la primera tomografía. Existen dos formas de identificar la pancreatitis. La primera es la edematosis intersticial, donde vamos a observar un aumento del tamaño del páncreas de manera difusa o de manera localizada, con una administración de contraste relativamente homogéneo, un realce con respecto a lo que se define un aumento de la grasa peripancreática con cambios inflamatorios o presencia de líquido peripancreático de manera leve. Mientras que la pancreatitis necrotizante, que es la otra fase de la enfermedad, puede documentarse como la presencia de necrosis y de los tejidos peripancreáticos con un patrón de perfusión irregular, donde vamos a ver una atenuación bastante variable o de manera heterogénea que nos va a identificar a nivel del parenquima pancreático la presencia o no de necrosis. Ahora, la resonancia magnética es un estudio tan eficaz como la tomografía. Sin embargo, tiene sus indicaciones debido a que es más costo efectivo y las indicaciones son realmente pacientes embarazadas, pacientes con alergia al yodo o pacientes con enfermedad renal en estado no dialítico para evitar la nefrotoxicidad asociada al contraste y permite también evaluar un agrandamiento difuso o focal de la glándula pancreática, en donde podemos observar el edema pancreático a nivel de las secuencias de T1 de manera hipointensa, a nivel de la secuencia de T2 de manera hiperintensa, para identificar los cambios inflamatorios a nivel del parenquima pancreático. La colangioresonancia, que es uno de los estudios que se deben realizar en el momento del abordaje de la etiología, tener en cuenta que tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 97% para identificar cálculos a nivel de la vía biliar como principal causa de pancreatitis de origen biliar. Sin embargo, se deben realizar este tipo de estudios cuando no se ha identificado a través de ecografía eh, ya sea la presencia de cálculos biliares o una obstrucción a nivel de la vía biliar y sobre todo en ausencia de colangitis, porque acá tocaría pensar en estudios un poco más invasivos, como es la CEPRE. Sin embargo, tener en cuenta de que la colangio, por ser un estudio no invasivo, no tiene complicaciones endoscópicas de la CEPRE y tampoco es operador dependiente, como mencionaremos a posterior. La ultrasonografía endoscópica, digamos que es un estudio que viendo agarrando un auge bastante importante debido a su mayor sensibilidad en comparación a la ecografía para el diagnóstico de patología biliar, con una sensibilidad del 100% versus un 84% a la ecografía y una sensibilidad para coledocolitiasis del 97% al igual que la CEPRE. Sin embargo, evita las complicaciones de la prediagnóstica y nos permite a nosotros identificar la causa de pancreatitis aguda idiopática, como mencionamos, como la microlitiasis, la neoplasia o la pancreatitis crónica como causa. Les traigo este estudio que es una revisión sistemática de la literatura en donde se incluyen 60 estudios y que establece la etiología de la pancreatitis idiopática como el 30 al 40% causada por microlitiasis y en menos porcentaje la pancreatitis crónica, al igual que tumores pancreáticos pequeños. El momento óptimo, según este estudio, para realizar esta ayuda diagnóstica es las 4 semanas después de resuelta la fase aguda de la enfermedad, con una baja tasa de complicaciones y que al igual permite realizar múltiples intervenciones, como es el caso de la aspiración con agua fina, drenaje de colecciones, al igual que biopsias en el contexto de tumores pancreáticos para determinar una etiología histopatológica.
Ahora, si hablamos de la comparación de la ultrasonografía con la colangiorresonancia para determinar la etiología de la pancreatitis idiopática, evaluamos en esta revisión sistemática con metaanálisis 7 estudios donde comparan el rendimiento diagnóstico, observando un rendimiento diagnóstico mucho mayor de alrededor del 64% de ultrasonografía en comparación con colangiorresonancia y que nos permite a nosotros también estadísticamente significativo la detección de enfermedades biliares de alrededor de un 33% versus un 7%. Sin embargo, al momento de comparar la etiología como pancreatitis crónica, pancreatitis visum, tienen un rendimiento diagnóstico muy similar entre un 8% versus un 5% respectivamente. Cuando hablamos de la clasificación para pancreatitis, tener en cuenta que la WCS, al igual que otras literaturas, siguen tomando la clasificación o la revisión de Atlanta del 2012 para definir pancreatitis aguda, para clasificar la pancreatitis aguda en leve, moderada, moderadamente severa y severa, y que esta va a tener en cuenta en la presencia o no de falla multiorgánica y complicaciones locales o sistémicas para determinar esta clasificación. Otras clasificaciones que se utilizan es la clasificación basada en determinantes, que también va a clasificar la pancreatitis en leve, moderada, severa y crítica, y va a depender también de la presencia o no de falla multiorgánica, si esta es transitoria o persistente, o la presencia de necrosis estéril o infectada para definir si estamos ante una severa o, eh, o ante una pancreatitis crítica. Hay diferentes scores que nos ayudan a nosotros a determinar la severidad de un cuadro. Entre el primero de ellos, el CIRS, que como bien lo conocemos, corresponde a la frecuencia cardíaca por encima de 90, la temperatura menor de 36 o mayor de 38, un conteo de células blancas menor de 4000 o mayor de 12000. Este, Respiraciones por encima de 20 respiraciones por minuto o una PCO2 menor de 32, y que este va a tener una sensibilidad cercana del 85% para predecir falla multiorgánica y una mortalidad del 100% cuando se encuentran presentes en las primeras 24 horas de ingreso intrahospitalario. Ahora, para definir falla multiorgánica, eh, la clasificación de Atlanta y múltiples guías establecen el uso del score de Marshall modificado con el fin de determinar la presencia o no de disfunción orgánica, estableciendo 3 sistemas principales como el sistema respiratorio a través de la PAFI, el sistema renal a través de la creatinina y el cardiovascular con la presencia de una alteración de la presión arterial sistólica, con respuesta o no a fluidos, o utilización de aminas vasoactivas. Con, con respecto a los scores de mortalidad y de severidad, tenemos acá unos scores que se utilizan como es el Apache, el BISAT y el Ransom, que ha venido en desuso debido a que toca reclasificarlo con unas variables diferentes, ya sea a la admisión y a las 48 horas, pero que los 3 scores han demostrado una sensibilidad y una especificidad similar, eh, para predecir mortalidad. Entonces, si comparamos uno con otro, tenemos que la sensibilidad es muy similar, pero en cuanto a especificidad, tenemos que, para evaluar o predecir severidad de enfermedad, al igual que mortalidad, el score de VISAT, digamos que es el que tiene eh, mayor predicción de severidad que otros scores como el Apache o incluso el score de Ransom. Tener en cuenta que al momento de abordar las complicaciones locales de los pacientes se debe precisar
la tomografía y existe un índice de severidad tomográfico que nos permite a nosotros definir el porcentaje de morbilidad y mortalidad asociado dependiendo de la complicación que el paciente tenga. Entonces, este score establece unos grados eh, de acuerdo a la presencia o no de alteraciones del parenquima pancreático, siendo grado A un páncreas normal, B un aumento del tamaño del páncreas, el grado C, un aumento o una inflamación de la grasa peripancreática, L, el D, la presencia de fluido o líquido peripancreático de manera única, L cuando existe más de dos colecciones peripancreáticas o la presencia de aire retroperitoneal, y asimismo nos va a asignar un puntaje dependiendo del grado de necrosis, si es nula o si existe menos del 30%, del 30 al 50 o más del 50% de necrosis a nivel del páncreas. Como les mencioné, esto es un índice de severidad que nos habla de mortalidad asociado a los cambios tomográficos que podemos encontrar. Y cuando hablamos de comparación de los diferentes scores para predecir severidad de enfermedad, este estudio retrospectivo donde incluye 161 pacientes compara el score de Ransom, el BSAT, el Apache, el índice de severidad tomográfica y la PCR en las primeras 24 horas. Y miren lo que establece, que establece un OR mayor para el score de BSAT, perdón, para el score de Apache y para la PCR mayor de 24 en las primeras 24 horas, perdón, un OR de 8.2 y de 22 para predecir severidad de enfermedad, y que esto está avalado en el área bajo la curva con una sensibilidad y especificidad mencionadas en estos estudios, en donde podemos observar que el Apache y la PCR en las tomadas en las primeras 24 horas son los que mayor sensibilidad tienen en cuanto al diagnóstico del paciente. Con respecto a las complicaciones locales, tener en cuenta de que estas se van a dividir dependiendo del número de semanas que el paciente tenga o la aparición de estas en las primeras 4 semanas. Si en las primeras 4 semanas podemos observar complicaciones en relación a colecciones peripancreáticas agudas o colecciones necróticas agudas, y que estas pueden evolucionar después de 4 semanas a pseudoquiste pancreático o una necrosis amurallada, este, y que van a tener unas características tomográficas que mencionaremos a continuación. Con respecto a la colección o la acumulación de líquido peripancreático, tener en cuenta de que es una colección homogénea de densidad de fluido que puede estar confinado a planos faciales peripancreáticos normales, y que no existe ningún muro o ningún cápsula que la envuelve, y que ésta puede evolucionar de manera favorable antes de las primeras 4 semanas de la enfermedad. Cuando ésta no evoluciona de manera favorable o no desaparece, se puede encapsular, y en donde vamos a observar una densidad del fluido homogénea, rodeado de manera por una cápsula bien circunscrita, y que generalmente puede ser redonda u ovalada, con una pared bien definida, como vemos en las imágenes señaladas por las flechas. Con respecto a la necrosis pancreática aguda o la colección necrótica aguda, tenemos en cuenta de que no existe un realce adecuado de la glándula o es de manera heterogénea. Sin embargo, la densidad sí que se observa es a nivel heterogéneo, eh, y no existe un muro definible que encapsule la colección. Ahora, cuando esta no evoluciona de manera satisfactoria, puede evolucionar a una necrosis amurallada más allá de 4 semanas, donde vamos a observar un muro bien definido, donde la necrosis va a estar completamente encapsulada, y un realce totalmente heterogéneo dependiendo del porcentaje de necrosis que el paciente tenga.
Por otro lado, cuando hablamos del tratamiento, quise traerlo en diferentes puntos, hablando inicialmente de los líquidos endovenosos. Este ensayo clínico aleatorizado publicado en el New England Journal of Medicine, en donde compara el uso de reanimación con fluidos de manera agresiva versus moderada, cambiando el paradigma del tratamiento de pancreatitis aguda. Es un estudio multicéntrico donde compara alrededor de donde utiliza el lactato de Ringer como principal intervención y evalúa las complicaciones asociadas a la reanimación hídrica. Eh, ellos lo que hacen es que aleatorizan alrededor de 249 pacientes, uno en un grupo de reanimación agresiva y otro a nivel de reanimación moderada, definiendo que la agresiva es cuando tenemos aquellos pacientes que se coloca inicialmente un bolo de 20 mililitros por kilogramo de peso con una tasa de infusión seguida de 3 mililitros por kilogramo hora, y una reanimación moderada es cuando definimos los pacientes con 1,5 mililitros por kilogramo hora precedidos de un bolo solamente de 10 mililitros por kilogramo si el paciente presenta signos de hipotensión, y la idea era evaluar cuál era la respuesta de los pacientes a las 12, 24, 48 y 72 horas de iniciado tratamiento, y dependiendo del estado del paciente, si estaba hipovolémico, se le colocaba un bolo; si estaba normovolémico, se continuaba con una infusión de 1,5; y si el paciente tenía signos de sobrecarga hídrica o sobrecarga de volumen, se suspendía esta terapia. Entonces, como vemos, eran poblaciones muy similares, con edades de alrededor de 56, 57 años en promedio para ambos grupos. Eh, el sexo femenino fue de alrededor de 68 pacientes y 59 pacientes, perdón, 68% y 59% de la población. Y como ven, las medidas de la urea, del hematocrito, de la creatinina, la presencia o no de SIRS, los datos de hipovolemia, al igual que los scores como el BISAC, antecedentes de enfermedades como diabetes, enfermedad coronaria, eran muy similares en la población a estudiar, y que el fin de este estudio era determinar los resultados de seguridad con la reanimación agresiva versus a la reanimación moderada, estableciendo que existía alrededor de un 20,5% de porcentaje de sobrecarga hídrica en los pacientes con reanimación agresiva, mientras que un 6,3% en reanimación moderada, con un RR ajustado de 2,8, mientras que tener en cuenta de que este estudio se interrumpió por seguridad de los pacientes. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en cuanto a la incidencia de desarrollar pancreatitis moderadamente grave o grave, con un RR de 1,3. Otro estudio es la comparación de los resultados publicados en el 2023 en el Critical Care, en donde comparan los resultados de una reanimación agresiva versus no agresiva en los pacientes con pancreatitis aguda. Entonces, esta revisión sistemática y metaanálisis compara 9 ensayos clínicos aleatorizados donde se incluyó 953 pacientes, y hacen una comparación en donde donde se concluye que la reanimación agresiva aumenta significativamente las tasas de mortalidad en pancreatitis severa, pero que los resultados no fueron concluyentes para pancreatitis no grave. Mientras que en el contexto del riesgo de complicaciones relacionadas con los líquidos, tanto en la pancreatitis grave como en la pancreatitis no grave, muestran unos RR agrupados de 2,2 y 3,2 respectivamente, mostrando de que existe una relación causal del desarrollo de complicaciones asociadas a la administración de líquidos de manera agresiva cuando se compara con una administración no agresiva. Con respecto al tratamiento, la OMS para el desarrollo
para el manejo del dolor debe considera realizarse una analgesia multimodal en donde se incluyan AINES, opioides de baja potencia, opioides de alta potencia o tratamiento intervencionista cuando se han fracasado cada uno de los escalonamientos previos. Sin embargo, se deben evitar los AINES en aquellos pacientes que tengan lesión renal asociada. Les traigo esta revisión de Cochrane en donde realizan una comparación de algunos analgésicos, como por ejemplo la morfina versus el metamizol, en 5 ensayos clínicos aleatorizados, en donde no hubo una reducción significativa en la intensidad del dolor si se compara este tipo de opioides versus el otro tipo de analgésico. Y cuando comparamos la analgesia con opioides versus sin opioides, hubo una disminución en el número de pacientes que requerían analgesia complementaria con un RR de 0,5. Entonces, tener en cuenta de que la administración de analgésicos o de opioides no tiene, digamos, como una reducción no significativa en cuanto a la intensidad del dolor. Para el manejo del dolor también está esta revisión sistemática y metaanálisis de algunos de 12 ensayos clínicos aleatorizados, donde se incluyen 689 pacientes, de los cuales el 83% tenían pancreatitis leve, comparar a opioides versus AINES y no hay diferencias en el manejo del dolor, demostrándolo lo que les traigo en la revisión sistemática de Cochrane. Y cuando comparan los opioides versus no opioides, medicamentos no opioides, tener en cuenta de que ambos disminuyen la analgesia de rescate con una P estadísticamente significativa. En cuanto al tratamiento de la nutrición, tener en cuenta de que el estado de la pancreatitis genera un estado de malnutrición se debe a una ingesta adecuada, cambios fisiopatológicos, alteraciones metabólicas debido a un estado hipercatabólico en sí de la pancreatitis aguda o procesos inflamatorios, inclusive procesos sépticos secundarios a una sobreinfección pancreática y que también van a haber alteraciones en cuanto a las complicaciones resultantes como son las obstrucciones gástricas, la gastroparesia, la fístula entérica o incluso el desarrollo de hilio que pueden conllevar a que exista un aumento de la malnutrición en los pacientes con pancreatitis aguda. Esta guía del 2023 del World Journal Gastroenterology Surgery habla acerca de los beneficios de la nutrición enteral en la cual va a reducir la mortalidad, reduce la falla multiorgánica, las infecciones sistémicas, las complicaciones locales, la reducción de las intervenciones quirúrgicas al momento de inicio de la nutrición enteral y tener en cuenta de que ellos recomiendan que siempre se debe evaluar el riesgo nutricional con escalas de riesgo. Recomiendan el NRS 2002 y el Nutri. Sin embargo, el gold estándar para determinar el estado nutricional de un paciente con pancreatitis aguda es la calorimetría indirecta, la cual no se encuentra disponible en nuestro medio y que también, a pesar de que existan algunos marcadores nutricionales como la albúmina, la prealbúmina, la transferina, que estos no reflejan verdaderamente lo que es la desnutrición en pancreatitis aguda. Ahora, los pacientes deberían tener un gasto energético en reposo en la cual tienen unos requerimientos básicos de calorías que deben ser de 25 a 30 kilocalorías kilogramo día, unas proteínas de 1,2 a 2 gramos por kilogramo día y la administración de micronutrientes cuando se sospecha de un déficit de estos. Ahora, las contraindicaciones de la nutrición enteral van a depender del estado del paciente, si se encuentra en un estado de shock no controlado, hipoxemia, acidosis, hipercapnia, cuando tenemos una hemorragia de vías digestivas altas, cuando existe un aspirado gástrico mayor de 15, perdón, de 500 mililitros en 6 horas, cuando existe síndrome compartimental o una presión intraabdominal mayor de 20 milímetros de mercurio, entre otras contraindicaciones como vemos en pantalla. Ellos recomiendan este flowchart para iniciar la nutrición
En los pacientes con pancreatitis aguda, lo primero que debe hacerse es evaluar el riesgo nutricional, ver si no existe una contraindicación para nutrición enteral. Si de ser así y existe un riesgo nutricional, se debería iniciar nutrición parenteral. De lo contrario, si no existe riesgo nutricional, se debería esperar 3 a 5 días para evaluar el inicio de nutrición enteral. Ahora, si no existe una contraindicación como tal, la idea es iniciar lo más pronto posible los requerimientos calóricos y energéticos diarios del paciente en alrededor de un 60%. Ahora, si el paciente no cumple con estos requerimientos, la ideal sería que se haga una suplementación con una nutrición parenteral. Si los completa, se debería continuar con la nutrición enteral. Ahora, por otro lado, las guías ESPEN, ellos dan una serie de recomendaciones muy similares, donde se debe evaluar, como les mencioné previamente, el riesgo nutricional de los pacientes a través de escalas, el inicio de la alimentación oral tan pronto como sea posible, que el paciente tolere la vía oral en los casos de pancreatitis aguda leve y es independiente al valor del lipasa. Ahora, ¿qué tipo de vía oral ellos recomiendan? Cuando la vía oral se tolera, ellos recomiendan la dieta blanda hipograsa y con respecto a la nutrición enteral versus parenteral, siempre se debe preferir la nutrición enteral. ¿Cuál es el momento óptimo? Entre las primeras 48 a 72 horas del ingreso del paciente, se debería iniciar la nutrición enteral una vez haya mejorado la intolerancia a la vía oral y el paciente pueda tolerar la vía oral. Cuando está indicada la nutrición enteral, se debería realizar una fórmula polimérica estándar con carbohidratos complejos, proteínas enteras y triglicéridos de cadena larga, ramificada, y la vía de administración, cuando existe intolerancia a la vía oral o digestiva, debería ser a través de sonda nasogástrica o sonda avanzada nasoyeyunal. Cuando se indica la nutrición parenteral según las guías ASPEN, perdón, las guías ESPEN, cuando existe una intolerancia a la nutrición enteral o esté contraindicada, como mencionamos previamente. En los casos de necrosectomías, ellos consideran de que se podría iniciar de manera segura en las primeras 24 horas posterior a este tipo de procedimiento. Y en los casos de pancreatitis severa o síndrome de compartimental abdominal o hipertensión abdominal, ellos recomiendan iniciar nutrición enteral o nasoyeyunal precozmente con una velocidad de 20 cc hora y se debería suspender cuando la vía alcanza valores por encima de 15 milímetros de mercurio. Los probióticos no están recomendados, puesto no hay evidencia concluyente a que puedan ayudar a evitar la translocación bacteriana como una de las causales de sobreinfección bacteriana en los pacientes con pancreatitis que desarrollan necrosis estériles. La inmunonutrición se debería dar aportes de glutamina que contribuye a mejorar la atrofia o impedir la atrofia de las microvellosidades intestinales, y las enzimas pancreáticas no están recomendadas de manera rutinaria solamente cuando es concomitante la presencia de insuficiencia exocrina en los pacientes. Con respecto al tratamiento de antibióticos, tener en cuenta de que no deberían realizarse de manera profiláctica. En la primera semana los pacientes pueden desarrollar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que es indistinguible de una infección concomitante, y una vez que se inicia el tratamiento antibiótico se deberían suspender en el momento en el cual no se puede identificar una fuente, cuando los cultivos salgan negativos, y tener en cuenta que durante la segunda semana los pacientes con pancreatitis aguda pueden desarrollar los episodios de sepsis asociadas a necrosis infectada. Con respecto a la necrosis estéril, no se recomiendan tratamientos de uso rutinario e incluso no se recomienda tampoco realizar
Punción con aguja fina para gran y cultivo debido a, a las altas tasas de falsos negativos. Con respecto a la necrosis infectada, el tratamiento antibiótico se debería utilizar carbapenémicos en primera instancia, porque son los antibióticos con mayor penetrancia a nivel del parenquima pancreático en el contexto de una necrosis pancreática y sin embargo, se pueden utilizar cefalosporinas de tercera generación, aminoglucósidos, quinolonas y metronidazol. Con respecto al tratamiento, se debería retrasar en las primeras 4 horas con la finalidad de evaluar posterior a esto, una vez que se haya formado una necrosis amurallada, un drenaje ya sea endoscópico, percutáneo o quirúrgico, dependiendo de la persistencia de la sintomatología de los pacientes. Por último, tener en cuenta de que no se debe recomendar tampoco los antimicóticos como de manera rutinaria para el tratamiento de pancreatitis necrótica sobreinfectada. La CEPRE, por otro lado, es un estudio invasivo, operador dependiente, que puede tener algunas complicaciones dependiendo de la experticia del endoscopista que realiza el procedimiento. Sin embargo, es un estudio que no se debe realizar de manera rutinaria, solamente en los casos de alto riesgo de coledocolitiasis y en los pacientes que tengan colangitis aguda, lo ideal es realizar CEPRE de manera temprana para reducir de manera significativa la mortalidad asociada a la colangitis, al igual que las complicaciones locales y sistémicas. Les traigo esta revisión sistemática que me llamó mucha, perdón, este estudio retrospectivo que me llamó mucho la atención, en la cual compara en los el uso de CEPRE de manera temprana, que es la que se realiza en las primeras 72 horas o de manera tardía más allá de 72 horas en los pacientes con pancreatitis aguda y colangitis. Entonces, tener en cuenta de que no hubo diferencias estadísticamente significativas con respecto a la tasa de éxito, a las complicaciones y la estancia hospitalaria en los pacientes que se les hacía CEPRE, ya sea temprana o tardía. Ahora, con respecto al tiempo en el cual se debería hacer una CEPRE en pacientes que no tienen colangitis. Este estudio de cortes de la base de datos de la muestra nacional de pacientes hospitalizados en Estados Unidos, donde tomaron 105.433 admisiones por pancreatitis aguda, compara el uso de CEPRE urgente en las primeras 24 horas versus temprana en las primeras 24 a 72 horas. Y a pesar de que la tendencia es de usar CEPRE urgente en los pacientes con pancreatitis de origen biliar, no hubo un beneficio significativo en cuanto a la tasa de mortalidad, la duración de la estancia hospitalaria, al igual que los costos de la atención médica. Entonces, no importa en qué momento no se realice la CEPRE, en los pacientes que no tienen colangitis, lo ideal es que se realice, pero eh, siempre y cuando el paciente tenga colangitis, lo ideal y lo que se recomienda en base a las guías es realizarlo de manera temprana, es decir, en las primeras 24 horas. Y si es posible, o si se cuenta en las primeras 24 horas, como les menciono. Con respecto a la colecistectomía, tener en cuenta dos puntos importantes en cuanto a la recurrencia. A 40 días es de alrededor del 80% y a 5 años alrededor de un 22%. Para pancreatitis leve, tener en cuenta que se debería realizar ColeLab de manera temprana en las primeras 72 horas. Sin embargo, cuando el paciente no se encuentra en óptimas condiciones debido a patología de bases o tenga unos índices de comorbilidad elevados o un ASA elevado, o tengamos falta de recursos, se puede programar una colecistectomía laparoscópica después de la alta médica en alrededor de 2 a 4 semanas. Con respecto a la pancreatitis moderadamente severa y la pancreatitis severa, se debe inicialmente descartar colecciones locales a través de tomografía o resonancia magnética con el fin de hacer un seguimiento y esperar hasta las 4 a 6 semanas para definir un drenaje endoscópico y en el mismo tiempo realizar una colecistectomía
preferiblemente por vía laparoscópica. El drenaje percutáneo endoscópico, tener en cuenta que es una medida que se puede pensar en todo paciente con pancreatitis, con necrosis pancreática sobreinfectada que presenta un deterioro clínico. Después de 4 semanas, pensar en realizarlo en los pseudoquistes que tengan un crecimiento, se encuentran sintomáticos, o aquellos pacientes que tengan una colección necrótica amurallada, con el fin de definir un adecuado drenaje. Ahora, si los pacientes presentan después de 8 semanas persistencia del dolor, malestar general en el contexto de un pseudoquiste pancreático, eh, sintomático, también se podía pensar en el uso de este abordaje para drenaje. Finalmente, como conclusiones, tener en cuenta de que la pancreatitis es una enfermedad compleja, multifactorial, que el diagnóstico se realiza con 2 de 3 criterios, que incluye principalmente el dolor clínico, eh, la elevación de las enzimas pancreáticas, y cuando tenemos la sospecha clínica con unas enzimas pancreáticas dentro de la normalidad, se debería utilizar imágenes diagnósticas que nos apoyen ese abordaje o ese enfoque diagnóstico. Se deben utilizar scores de gravedad para predecir mortalidad y complicaciones asociadas. Se deben utilizar imágenes para detección de etiología y complicaciones locales. El tratamiento debe tener un pilar fundamental en la reanimación hídrica para evitar complicaciones asociadas en los pacientes. La nutrición enteral debe ser el pilar fundamental para evitar el estado de malnutrición del paciente de por sí. La analgesia multimodal como también uno de los pilares en el manejo del dolor del paciente. Los antibióticos no deberían usarse de manera rutinaria. El manejo es a través de un equipo multidisciplinario. La CEPRE, siempre que se pueda, se debe utilizar de manera urgente o incluso temprana en los pacientes con colangitis. Sin embargo, en los pacientes que no tienen colangitis, realmente no existe un tiempo estimado en el cual se debe utilizar. Se puede utilizar en las primeras 72 horas o después de esto. Y la colecistectomía laparoscópica, es importante usarla de manera temprana o realizarla de manera temprana siempre que se pueda, para evitar las tasas de recurrencia en los pacientes. Eh, Gracias por escucharme, y eso fue todo lo que le traía acerca de esta revisión sobre pancreatitis aguda. Que tengan una feliz noche.